Buenas tardes, aquí en este otro episodio más de Charlas de Hierro. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, como nombre, o mejor conocido como Big José. Por favor, ¿quién es Big José? Muy buenas tardes, es un gusto estar acá apoyando la iniciativa de Charlas de Hierro, espacios para conocer, para actualizar la industria. Mi nombre es José Luis Rodríguez Oyola, soy colombiano, atleta profesional, campeón del Arnold Classic en 2014 y bueno, aquí para compartir con ustedes lo que sea de utilidad. Un gusto tenerlo aquí en verdad, coach, un gustazo. Pues vamos a empezar. Cuéntenos un poco cómo fueron sus inicios en el mundo del culturismo. Mis inicios. A ver, yo vengo de una familia humilde en Colombia. Okay. Trabajo desde muy joven. Y empecé un día salí a trabajar y un amigo con los que trabajaba me dijo, tengo que ir a comprar una barra Z. Okay. Y yo de manera curiosa le dije, ¿qué es eso? ¿Eso cómo así? No entiendo. Dijo, no, es que yo hago pesas. Y yo, ¿en serio? Dijo, sí, yo hago pesas y tengo que comprar una barra Z. La compró en Casa Olímpica y no sé qué. Entonces yo lo acompaño y fui, vi un poco de discos, cosas. Me dijo, usted es como grande, usted debería un día entrenar conmigo, entrenar. Y fui con él un día a entrenar. Yo siempre fui una persona con respecto a mi talla física muy grande para la edad. Siempre fue como una disfunción en ese aspecto, grande, era pesado. Sobresalía. Pero era bajito de estatura. Okay. Entonces fui con él a entrenar y con el peso que él hacía sus máximas repeticiones, yo llegué a entrenar normal y él decía, pero eso no puede ser, yo llevo un poco de tiempo aquí fregándome y dije, no, pero pues es que yo trabajo en muchas cosas fuertes desde hace tiempo. En fin, el hecho fue que empecé a entrenar con él, conocí algunos movimientos y después me fui a un gimnasio en la calle que prestaban las pesas, una persona que compró pesas durante mucho tiempo y las guardaba en un garaje. ¿Lo prestaba? Sí, sí. Entonces okay. él se llamaba Álvaro Granados. Le decían Tarzán porque era un tipo de cabello largo y grande, porque siempre entrenó con pesas. Y él tenía un tema con el tema del alcohol, tuvo problemas de alcohol y un día dijo, no tomo más, me pongo a entrenar y nunca más volví a tomar. Pero tenía una tienda, vendía cerveza y todo, pero él no tomaba. Okay. En este lado, y al otro lado del garaje había redundando un garaje y uno abría la puerta, sacaba las pesas, entrenaba y volvía y las guardaba. Ok, ya. Así empecé a entrenar en donde Tarzán y mis cambios físicos fueron muy rápidos. Yo cuando empecé a entrenar pesaba alrededor de 88 kilos y en los primeros 3-4 meses ya pesaba 100 kilos, pero yo no conocía ni suplementación ni nada de eso, aparte de eso. ¿Y la alimentación cómo la lleva? Lo que había. No. Cuando pagaban y cuando había plata iba uno a comerse un pollo por allá a las pollerías y eso, pero no. Entonces sí fue un inicio como muy humilde, como muy básico, como muy escaso, pero con muchas ganas y la disponibilidad estructural y genética me ayudó mucho. Sí, totalmente. Ok, perfecto, gracias, coach. ¿Y qué lo motivó a seguir en ese camino? Obviamente cuando yo empecé a entrenar yo no tenía una visión competitiva. Yo no decía es que yo me voy a parar en una tarima y voy a esa no era mi intención. No era el entorno en que me desenvolvía, no era lo que me ha enseñado mi amigo. A mi amigo le gustaba entrenar y ya. Y llegó un momento en que había un muchacho, entonces empecé a entrenar, empecé a investigar, empecé a estudiar un poco. Empecé a estudiar y me certifiqué como entrenador, entonces empecé a trabajar en un gimnasio, empecé a manejar ya toda la dinámica de la gente, a conocer gente. Y había un muchacho que llamaba Jorge, le decían Conan, tenía el cabello largo así, largo, le decían el indio. Oh, caray. Y él me veía y me decía, usted tiene mucho potencial para esto, hermano, usted debería. Yo le decía, yo en una tanga ya parado, ¿cuándo? No tiene cuándo. Le dije, no, pero usted tiene mucho futuro, déjeme, yo lo preparo una vez. Okay. Yo le digo que haga más o menos y verá. No, yo no. O sea, no quería. No, o sea, vuelvo y digo, no era lo que yo pensaba, lo que yo, no, bueno,
Y él sí insistió un par de veces y una vez dije, pues vamos a ver, igual estoy en el medio, estoy en un gimnasio, trabajo todo el día, vamos a ver. Probemos. Me explicó un par de cosas y alguien me regaló un libro que hablaba de culturismo y en el libro hablaba de carga, de descarga de carbohidratos, de cómo se podía manejar una precompetencia, de cómo se maneja el agua, el sodio, el potasio, y yo leyendo y leyendo y leyendo. Pues me preparé con lo poco que me dijo él y me fui para un primer show nacional en Colombia. Ok. Y quedé tercero a nivel nacional la primera vez que fui y no pasé por novatos. Directo a los clasificados. más de 90 kilos, porque pesaba más de 90 kilos. Que en México viene siendo clasificados, las categorías Exacto. pesadas. Exacto, entonces yo no pasé por novice ni por ni principiantes, nada de eso. Yo pasé con los novatos, había uno que acababa de llegar ¿Cuánto de pesaba? 93 kilos, 94 kilos. Caray. Era la primera vez que Para competía. ser su primera pero, vez. como te digo, pero no sabía de nada. Ok. Empezando que el color, conseguí una tinta que se llamaba pátina, que la usaban para envejecer la madera y los baúles. Ujú. Y empecé a usar eso para pintarme, eso quedé como quedé como una puerta negro y llegó alguien a ayudarme y todo eso, un amigo que se llamaba Gerardo Rojas, ¿Pero de dónde sacó eso? porque eso era lo que la vieja escuela hablaba. Ok. Yo me fui a estudiar a un sitio y ahí conocí gente y me dijeron, vea, para que se pinte usted coge pátina, la mezcla con aceite Johnson y se lo aplica y eso... Nada de Protan, nada No, de... eso no existía, pues para mí no, y aparte eso era muy costoso. Yo Ok. digo, yo era una persona que trabajaba en un gimnasio entrenador, eso no me, bueno. Me pinté, salí muy negro, el amigo mío me ayudó a que me arreglara el color y todo eso. Competí, el muchacho que ganó se llamaba Harold Asprilla, era de Cali y acababa de ganar un Musselmanía porque ya era gente con nivel. Ok. Había otro muchacho que lo llevaba otro atleta que se llamaba Carlos Bedoya, muy famoso en Colombia. Me dijo, ¿quién trajo ese muchacho? Le preguntaba a todo el mundo. Y él me acercó y me dijo, ¿usted quién lo preparó? Le dije, no, nadie. Yo no con este libro. Y lo poco que me había dicho Jorge. el Literal Indio. fue con el libro. Con el libro y con lo que me dijo Jorge el Indio. Caray. Pero estoy hablándole de que eso fue alrededor de un mes o 2 meses. Bueno, el hecho fue que yo me preparé, fui y quedé tercero. Me gané un trofeo así grande de un centauro. Eso fue en Villavicencio. Y digamos que ahí, de ahí le nació. Entonces ahí ya dije, bueno, pues por aquí como que es. Ok. Entonces ya el siguiente año conseguí un amigo también un poquito más experimentado que se llamaba Leonardo Villamil. Pero el tema es que era un tipo de 65 kilos. Y él me trató a mí como una persona pequeña. Ok. No lo hizo mal, porque fue la mejor forma que tuve yo a nivel de definición. Y contaba con Yo ese tiendo a ser un conocimiento. poco cumbambón, Ok. le decimos en Colombia, con el mentón. Y cuando yo me sequé, yo parecía el Guasón. Yo tenía, para el nivel que di en el segundo campeonato, yo me veía muy bien. Y pesaba, obviamente ya me fui en hasta 90 kilos, me apreté más, no pesaba Apretado. 95, pero pesaba 89 kilos. Seco, Eso fue en seco. Popayán. Ok. Y ahí era igual un Un nacional. nacional. Ok. Y en Popayán gané mi categoría. Otros atletas un poco más experimentados ganaron el overall y eso. Pero peleó el absoluto. Peleé el absoluto. Ok. Ahí obviamente daban una medalla al absoluto, yo no sé en qué quedé en el absoluto. Y ya, entonces eso fue en el 2005, 2006, 2007 y 2008 fui campeón nacional ya, o sea, esos dos fueron como el fogueo. ¿En la misma categoría de no, peso? No. El primer show fue más de 90, Ajá. el segundo show fue hasta 90. Apretado. Y los otros shows fueron más de 90 porque esa es la categoría más alta en Colombia, no había más de 90, más de 90. Entonces fui campeón nacional en Bogotá, fui campeón nacional en Cali y fui campeón nacional en Pereira. Ok. Ya después quise empezar a salir a nivel internacional y fui a un campeonato en Brasil y ahí me cambió la visión de culturismo. ¿Y ahí qué campeonato era? Era el campeonato sudamericano de fisicoculturismo en Suzano, Brasil, Sao Paulo. Ok. Blancanieves era la más alta entre los 7 enanitos. Yo era grande acá en mi país o en Colombia y cuando fui allá yo era voltear un vaso. Topó. No, o sea, el nivel, el compromiso, gente que venía 5 o 6 años haciendo la fila, yo perdido en gente, en nivel. Entonces, de hecho, tuve una anécdota con una atleta argentina
que se llama Rita Bello. Ok. Es una de las mujeres. Yo no he visto ningún hombre culturista con la condición que daba esa mujer. Tanto así. Yo he estado en escenarios profesionales. Sí, me consta, por eso me sorprende que lo Y diga. no puedo decir que alguien llegue con la condición de definición y de piel que llegaba esa mujer. Caray. Yo llegué al anfiteatro, así le dicen allá, y me metí de manera errónea a un camerino. Y cuando estaba ella pintándose o amarrándose una sandalia allá y alguien la estaba pintando, y la cantidad de músculos que vi, yo no la había visto nunca. Y es cierto, no la había visto nunca. Yo, si esas son las mujeres, ¿cómo son los hombres? Dije yo. Estaba súper. Pero bueno, en realidad son experiencias. Sí. Brasil fue una buena experiencia. ¿Y cómo le fue? En Brasil. ¿Cuánto En posicionamiento? Brasil quedé 5 entre 6. Ok. Y el sexto era un colombiano al que ya le había ganado acá, un amigo, Pacho. Ok. Entonces, pero sí me cambió el esquema de pensamiento Claro. de lo que era el culturismo hasta ese momento en mi cabeza, en mi país. Desafortunadamente siempre en los países hay alguien o hay un manejo diferente En todos los países. de los líderes, de yo, quién es más protagonista, esto y lo otro. Federaciones, etcétera. Tal cual. Sí. Entonces, en esa época Colombia pasaba por un oscurantismo o por una de esas situaciones en las que no había buen liderazgo. De hecho, a nosotros nos tocó pagar nuestra inscripción como país, entre los pocos atletas que habían ahí, salir a la parada de naciones, le llamaban, pero sin uniforme ni nada, en chancletas allá, con un cartel que decía Colombia. Pero nada. O sea, no los apoyó no, como tal, nada. No. A mí jamás, y eso sí lo he aclarado siempre, jamás y nunca tuve apoyo alguno de federación, institución. Todo de jamás. su bolsillo. De mi bolsillo, patrocinador oficial, mi persona y pues el contexto que tenía en ese momento, mi trabajo, mi familia, lo que fuera, pero nunca recibí ni una botella de agua de ninguna federación. Ok. Eso fue en Brasil. Ya después de Brasil ya viene el campeonato sudamericano. Bueno, en Brasil conocí a alguien, conocí a un preparador, Ramón Puig, un argentino, muy conocido en el medio en Sudamérica como preparador. Y Ramón me dijo, tu problema es de tiempo, es de trabajo, vamos a trabajar juntos y no sé qué. Y de hecho hasta ese año Ramón no me cobró por prepararme. Ok. Y me encontré en el aeropuerto al presidente de la Federación Ecuatoriana y me dijo, el futuro que tienes como culturista no se te pasa por la cabeza. La forma, el shape, la imagen, la forma X, todo. Sí. Tu cuestión es de venir bien preparado. Y el otro año, bueno, fueron un poco de cosas que yo no esperaba, me gustó escucharles y ahí seguí. Eso fue en Brasil. El siguiente año fue en Perú. El Campeonato Sudamericano en Perú. Campeonato Sudamericano. ¿Qué tal Perú? Y Perú, interesante, chévere, la gente, todo. Mucha gente decía que yo quedaba de segundo, pero como el que quedó segundo era peruano. Ok. Pero siempre son la cosas- casa es la casa. Son tonterías, pero son gente que conocí, gente muy buena. Pero se posicionó mejor ese campeonato. Sí, claro, porque ya habían más de 11 competidores y yo Ok. quedé tercero. Muy bien. Entré en el podio, en el top 5. Con un Me mayor. veía mejor. Ya yo competí en hasta 100 kilogramos, ya no estaba en 90 y pico, ya O sea, estaba adquirió más desarrollo muscular todo ese año. tal cual. Ok. En ese año ya entonces conocí a un atleta que ese año se hizo profesional y se llama Pablo Ayala. Pablo Es Ayala. sudamericano, él es de Paraguay. Impresionante la forma que llevaba ese muchacho allá ese día. Y me metí en la cabeza que yo quería ser profesional y salí de ahí con esa mentalidad. El siguiente año fui Después a de Chile. Perú, ya trae esa De Perú, mentalidad. ya empecé ya como a meterme más en la... Ok. Después, en el 2010, en Chile, pasan un sinfín de cosas en mi vida, Ujú. pero tenía la intención de ir al campeonato sudamericano. Fui a Chile en el sudamericano y en Chile gané el sudamericano. Fui campeón sudamericano en Chile en el 2010. Entonces, a ver, primero hacémosla para ir bien. ¿Fue Argentina? ¿O dónde el primer campeonato sudamericano? Brasil, Brasil, Perú, Perú,
Chile. Año tras año lo hizo. Año Ok. tras año, año tras año, o sea, obviamente hasta el 2008 competí en Colombia. No volví a competir en mi país porque no era que no, sino que no había gente pesada. Claro, claro. Entonces ya había ganado el Nacional 2, 3 veces, entonces salía. Estuve en Puerto Rico también en un evento, pero fue muy superfluo. Fue el mismo año de Brasil. Y ya entonces después de Chile tuve una situación incómoda porque salí positivo en doping. Ujú. Me sancionaron 2 años. Pero, o sea, ¿en qué El federación? culturismo- A ver. el culturismo a nivel sudamericano, es decir, antes existían 2 federaciones y las federaciones que están con el Sistema Nacional del Deporte están obligadas a hacer pruebas de doping en todas las disciplinas. Entonces en Chile llegaron a todo el mundo, yo ya había ganado, yo gané, pero a todo el mundo le hacían un sorteo, En fisiculturismo, ¿eh? hacían un sorteo. Ok. Y echaban los números en una bolsita y el que sacara el número era el que... Y el mejor amigo mío, uno de mis mejores amigos en esa época era dirigente deportivo, saca una pelotica y sacó el número mío. Yo le decía, lávese esas manos. Pues, Bueno, el hecho fue que me hicieron una prueba de doping y obviamente todos sabemos del culturismo, yo salí positivo. totalmente, o sea, Cuando qué salí ingratos. positivo hay unas apelaciones y hay toda una norma a partir de la federación y te sancionan, me sancionaron 2 años. Al sancionarme 2 años, no competí en esos 2 años, pero ahí dejé mi ciudad, Bogotá, Ajá. me fui para Medellín, me establecí allá, tuve mi familia, mi hijo allá. Y después de que ya pasó todo eso, pasaron los 2 años que tenía de sanción y iba a empezar a prepararme otra vez porque quería ir al Arnold Classic de Ohio. Perfecto. Cuando yo empecé a prepararme, obviamente empiezo a prepararme, a usar todo lo que se necesita para prepararse en ese nivel. Ujú. Y me dicen, es que para volver a competir usted necesita presentar una prueba de doping negativa. Y yo ya había empezado a prepararme. Entonces, ¿qué ¿Qué tuve que hacer? reglas? O sea, ¿Qué tuve que hacer? Volver a parar, empezar a limpiarme y empezar a buscar la forma de sacar esa prueba de doping negativa. Sí, 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 negativa. Entonces esperé casi otros 2 años, en esa época estabilicé mi negocio en Medellín, puse mi tienda de suplementos, hice algunos campeonatos en asociación con algunas empresas, traje como invitado a Phil Heath, entrené con Phil Heath en Ok. Colombia, que fue cómico verme en un video entrenando con Phil Heath completa y absolutamente sin nada, natural y todo eso, y verme el año siguiente ganando un evento importante. Ujú. Pero son cosas que básicamente hacen parte del capítulo anecdótico. De lo que es mi cosa. Totalmente. Totalmente. Entonces, To- ese año Ajá. que vino Phil Heath, hice la prueba de doping y me fui para el Olympia en Las Vegas a conocer, a mirar. Ah, ok. Y conocí a Dennis James. La idea mía era, yo que tenía, quiero hacerme profesional. Necesito hacerme profesional. Entonces necesitaba un Un entrenador coach. que me llevara a ese nivel. Totalmente. Entonces, mi entrenador, Ramón, era muy bueno, pero Ramón como que el profesionalismo y él como que... Ok. Entonces me fui para Las Vegas, intenté hablar con Hani Rambo porque yo había hablado con Phil cuando estuve en Colombia y me dijo, no, mira, habla con él, cuadra, no sé qué. Bueno, Ok. pero Hani Rambo muy ocupado, un tema como de actitud también. George Farah también ocupado, no tenía la mejor disponibilidad, pero vuelvo y digo, no es crítica, tal vez es cultural o de personalidad o como sea. O en ese tiempo Y quizás. en realidad mi inglés no era muy bueno tampoco, Ok. entonces no tuve la fluidez de acercarme y explicar mi situación a alguien. Y vi a Dennis James en el parqueadero y me acerqué. Él estaba llevando a Big Ramy en ese año, Ujú. la primera vez creo, no me acuerdo si fue la segunda, pero porque fui muchas veces a Las Vegas después. Y le dije, mediante la interpretación de un muchacho que estaba en el parqueadero que hablaba inglés bien, dije, quiero que le preguntes cómo trabaja él. Entonces él le dijo y él le dijo, no, claro, y cuando yo le dije Colombia, dijo, wow, Colombia, yo quiero ir a Colombia y vamos a ir, y no sé qué. Bueno, Wow. quedamos con el contacto, me dijo cómo trabajaba.
Le mandé las fotos porque me dijo, antes de decirte si te preparo o no, yo tengo que ver unas fotos tuyas. Y le mandé las fotos y me dijo, wow, qué buena estructura tienes. Ojo que yo ya era campeón sudamericano. Ok. Me dijo, ¿estás listo para ir al siguiente nivel? Tu físico es igual al de Rami cuando lo conocí. Entonces, él se llama Big Rami, ahora tú te llamas Big José. Entonces yo, el Big José, no me lo puse yo, ni fue un calificativo que yo hubiese usado para exaltar mi imagen o algo, no, me lo puso Denis. Oh, Eso no lo es sabía, ¿eh? es Créeme. aclarando un poco. No lo sabía. Y ahí empezó entonces, se burlaba de mí, me decía, sí, tú ganaste un sudamericano, pero la única raya que se te ve es la raya de atrás. Ya saben ustedes. Entonces, por el nivel que tenían en la cabeza de un atleta profesional en este era otro. Entonces, Totalmente. empecé con Denis en octubre, el Olympia se hace en septiembre, empecé con él a trabajar en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 6 meses trabajando con él. Voy al Arnold Classic y me hago profesional, ganando el absoluto del Arnold Classic del 2014. ¿En dónde el Arnold 2014, Classic? en Brasil. En Brasil, el Arnold Classic de Brasil, 2014. Campeón absoluto. Ganó la Gané Procard. la Procard, que en esa época era cuando los Show Pro daban un carnet. Sí, sí, no. Y en esa época, aclarando, no había Classic, no había Men's, era o No. Open o Open. O sea, Sacaban el campeón de cada categoría, después los enfrentaban y había un campeón. Y ese era el Procard. y una tarjeta. Tal cual. O sea, ahí sí era No, difícil, vuelvo y ¿eh? digo, no se trata ni de restarle importancia a la forma actual porque finalmente no, promociona pero y hace también crecer hay el que deporte, pero sí era diferente. sobresaltar Sí era totalmente, diferente, sí era diferente. totalmente, o sea. Y después vino, ¿cómo se sintió en ese momento? No, era un sueño, o sea, es un momento que no se ha ido de mi mente porque uno tiene momentos felices y ese fue un momento feliz, ese y cuando nació mi hijo. Pero usted siempre vio una película de Terminator, de Arnold Schwarzenegger, y verlo venir con un trofeo a entregárselo a usted en las manos. Yo me tiré, ahí tengo fotos que yo, de lo deshidratado que estaba, no me salían lágrimas, pero yo estaba supremamente conmovido y feliz. Repito, fue una situación que duró muy poco tiempo, pero consolidó el trabajo de muchos meses, de muchas personas trabajando ahí. Y de años para ello, atrás. y sí, años. Vuelvo y le digo, yo estoy resumiendo mi vida y es eso, porque yo tampoco es que haya tenido, como tengo conocidos, personas que llevan, en el caso de Colombia hay una persona que admiro mucho que se llama Ricardo Plata, que se hizo profesional hace un par de años después de pasar por una situación muy complicada de salud. Lo único que le faltaba era hacerse profesional y tiene más de 600 competencias. Porque o sea, ha ido a, mejor dicho, a todos. 600, ¿se pueden hacer 600? Personas que le gustan, si usted está en forma y va a todos lados, compite y ya. Bueno, sí. El tema en realidad es ese con respecto a mi llegada al profesionalismo. El siguiente año me invitan al Arnold Classic como invitado en el Show Pro. Ok. Y hago mi debut como profesional en el Arnold Classic. Al año siguiente. El año siguiente, 2015. Ok. 2014 se hizo profesional. Me hice profesional, 2015 debutó como profesional, asustado, supremamente... ¿Qué tal el line-up? ¿Qué tal los competidores? Mucha gente cuestiona el hecho de que haya decidido competir en ese evento, pero igual a mí me invitaron. Y yo digo, eso de hacerse una expresión un poco grotesca de bajazos mentales y decir voy a ir a un show fácil, eso es absurdo. A mí me tocó bailar con la más fea porque todos los atletas con los que yo competí eran Olimpias. Y en esos tiempos no había shows fáciles. Yo competí con Big Ramy, con Víctor Martínez, con Cedric McMillan, con Brandon Curry, con Fred B.G. Small, con Tony Freeman. ¿Qué más? Con Tony Freeman, bueno, le puedo decir que todos son Olimpias, todos son atletas que ya estuvieron en el Olimpia y yo llegué allá. El hecho fue, no quedé de última, pude haber quedado de penúltimo, pero no quedé de último. ¿Qué lugar se posicionó en esa competición? Quedé como de 8, éramos como 10 atletas. El nivel... Pero en realidad la anécdota era la sensación que tenía yo al ser debutante en esa línea de competencia. Y cuando yo estoy previo a salir al escenario,
se para al lado mío Víctor Martínez, que es una persona que conozco del medio, Víctor. que iba mucho a Colombia porque su esposa es de allá, y habíamos cruzado palabras y todo, y me decía, mira, tú estás acá porque eres profesional, porque él vio que yo estaba asustado. Ujú. Te lo ganaste, tienes la forma, tienes la estampa, lo único que te falta es tiempo, muestra tu trabajo, párate duro, sacúdete ya, casi que me pega, pero me dijo, estás con otro y vas a competir, no viniste aquí de visita, no, viniste a competir, y allá arriba se compite, y ya eso fue suficiente para pararme allá, y yo pesaba en ese Arnold 115, 116 kilos. El tema en realidad, tuve un problema en la preparación y yo estaba en 125 kilos con un porcentaje de grasa, póngale del 6-8, y en 2 semanas perdí 14 kilos porque algo en mi preparación, algo en la medicación, algo en lo que estaba haciendo no funcionó. A veces las cosas se salen de Y empecé a de las perder manos. peso, a perder peso, a perder peso, y le hablé a mi entrenador y me dijo, no te preocupes por el peso. Le dije, Denis, es que son 14 kilos, esos son casi 30 libras. Ajá. Dijo, holy shit. Entonces, ahí mismo cambiamos el protocolo y me puso a comer. De las 6 comidas eran una comida de dieta y una comida, un cheat meal, una hamburguesa, lo que fuera. Una y una. De los 14 kilos que había perdido, recuperé más o menos 8, Ok. pero no volví a los 14 kilos. Así, con 8 kilos más, después del problema, viajé a Brasil, al debut pro. Ajá. Y competí y Y al lo final disfruté, salieron las cosas bien, sí, siendo sí. su debut. O sea, Me gustó, lo disfruté. El único show donde he ganado dinero, me gané $1000 porque como era invitado me pagaban el hospedaje y me pagaban Ok. ciertas cosas. Y en realidad desde ahí un sinfín de situaciones me han hecho competir muy poco a nivel profesional. En realidad como profesional sí he competido 5 veces, ha sido mucho, no ha sido mucho. Ok, tampoco. ahorita nos vamos para allá. Ahorita vamos a tocar Pero, esos puntos. pero esa en realidad fue la evolución como atleta y como atleta profesional, que en realidad si usted se pone a analizar es corta, porque año tras año venían existiendo mejoras y posiciones en un contexto que a veces tarda mucho para otras personas. Ok. Eh, A ver, pero vamos a acabar primero esa cronología. Hizo ya su debut, de ahí, ¿qué siguió? ¿Qué competencia hizo después? Eso fue eso fue como en abril del 2015. 15, ajá. Yo ese año volví a competir en Tampa, eso fue a final de ese año, competí en Tampa. Ok. En el año 2016 sí no competí, tuve un par de situaciones, no competí. 2017 competí y 2018 volví a competir. Ok. Pero todo el año 2016 me separé, Las en fin, situaciones. pasaron cosas y no competí ese año. Ok. Pero básicamente seguía en la industria, empecé a preparar gente, empecé a entrenar diferentes personas, empecé a ayudarle a cierta gente, consolidé mi empresa Ujú. y ya después pues vinieron otras cosas ya. Sí, ok, perfecto. Cuéntenos, ahorita que primero quiero abarcar esos temas. Después de su debut, hizo el Tampa. ¿Cómo le fue en el Tampa? Tampa, hice segundo llamado. Ok. Segundo llamado, Tampa Pro es un show muy popular, hay mucha gente. Lo vimos, Carlos va a hacer ese show, estábamos hablando con él en el episodio pasado y es uno de los shows pues, más pesados, el Tampa, Sí, usted sí, sabe. y el Tampa tiene algo y es, como es el último show, o era el último show En ese previo tiempo. a la temporada de competencias que se acaba con el Tampa. Entonces los que clasificaron ahí van a la Olimpia, los que no, no. Entonces mucha gente deja ese show como último para calificar y ya. Ujú, sí. Ok, perfecto. ¿Y ahí contra qué nombre se enfrentó? En ese No, Tampa? ahí también, ahí estuvo Faido Viat, estuvo Dexter Jackson, estuvo este que entrena con Range Warren. Bueno, en realidad, repito, allá no hay una línea de 8 o 10 competidores, hay una línea de 15, No, 18, en ese 20 tiempo atletas.
como sí, hay muchas personas que buscan ese show como la última carta para calificar al Olimpia. Ok, Tampa. Después hicimos, o hizo. El siguiente año volví a Tampa. Ah, igual, lo volvió a hacer. Volví Ok. a hacer. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo se posicionó? Volví a quedar en segundo llamado. Iba más lleno, iba más grande, pero siempre he tenido falencias en la estructura del thickness de mi espalda. Y te repito, hay un sinfín de cosas que se pudieron mejorar en el contexto de lo que era mi carrera, pero finalmente las cosas tienen cierto tiempo y Totalmente. no se manejaron de la manera que era. El siguiente año, 2018, ya fue la última competencia en un escenario que fue en Italia, en un evento que se llamaba George Farah Classic. Ok. George Farah estaba saliendo de un cáncer y le hicieron como un homenaje allá en Italia. Hicieron un Olimpia amateur y aparte hicieron ese show, el George Farah Classic, en una ciudad que se llama Padova o Padova o Pauda. Padova se escribía. No sé cómo se pronuncia, pero era en Italia, Pauda. ¿Y cómo recuerdo esa última competición? Me veía muy bien, estaba muy seco, pero estuvo llena de situaciones incómodas, porque a mí el tema digestivo siempre ha tenido problemas al final de la competencia y todo eso. Ok. Yo hice toda la preparación con un amigo mío que se llama Marcelo Riesco, argentino. Y yo viajé a Argentina a prepararme con él, estuve en Argentina, hice unos seminarios, hice unas exhibiciones. Después me fui para Barcelona, estuve en casa de su familia. Después fuimos a Italia, competimos. Hay muchas anécdotas en el medio, pero estoy resumiendo. Sí, yo sé. Y en la de vuelta, yo iba a ir a competir a Rumania. Ok, Rumanía. Ajá. Pero después de que competí en Italia, pues toda la misma gente que había ahí salía para allá, entonces era absurdo. Aparte que en la línea de competencia cuando te inscribes, a ti te mandan y sale un listado, ¿no? Y en el listado, el día que yo terminé mi inscripción y que viajé y que salí, incluso en el meeting habían 10, 12 atletas y al otro día habían 20. Caray. Entonces... Sí, a veces hay que ser realistas y totalmente. Tal cual. Pero todavía seguía con Denis. Sí, yo nunca dejé a Denis. Ok, fue su preparador de base. Fue mi preparador, mi como amigo profesional. Y como profesional fue mi mentor ahí, sí. Ok, perfecto, coach. Y me comenta, esto me lo ha comentado a mí, en 2019 se estaba preparando para competir. ¿Qué pasó ese año y cómo lo vivió? Cuéntenos esa. Bueno, entonces después de muchas situaciones complicadas y de tratar de mejorar todas esas partes del cuerpo que tenía que mejorar y que en los otros shows me han dicho los jueces, llego con todo a ir a un campeonato que se llama el New York Pro. O la Noche de los Campeones hace algunos años. Entonces yo quería ir a ese show y mi entrenador me dijo, tu estampa, tu figura, lleno, gusta en ese escenario. Okay. Entonces vamos a darle duro, vamos a trabajar. Entonces me fui, estaba pesando alrededor de 128 kilos. Seco. Con un porcentaje de grasa muy regulado, con una forma, y yo viajé aquí a Miami. Aquí tengo un familiar, mi hermana. Antes viajé acá el miércoles. Ok. 128 kilos. Entrené el jueves, el viernes, el sábado. Entrené en un gimnasio muy arcaico y muy famoso acá que se llama de Pacheco. Okay. Ese día entrené bien, pero yo estaba sintiendo incomodidad digestiva. Y el domingo en la mañana, en ayunas, me tomo las fotos y se las envío a Denis. Chequeo, domingo, así me veo, así me siento. Y Denis se puso las manos en la cabeza y decía, es la mejor forma que veo en Big Jose desde que lo conozco. Su prime. Era mi prime, era mi forma, estaba lleno, tenía thickness en la espalda, los glúteos estriados, las piernas en proporción. Me medía y me sentía bien, físicamente. Ese día desayuné, 8 de la mañana,
con la imagen y feliz de que mi entrenador me hubiera Claro, dicho pues eso. con la ilusión, ¿cómo no? 8 de la mañana, eran las 11 de la mañana y yo no tenía hambre para hacer la segunda comida. Y de repente. Ya han pasado 3 horas. Eran las 2 de la tarde y yo no había hecho la segunda comida, no tenía hambre. Y ya me sentía raro, me sentía incómodo, pesado. Tuve la sensación de ir al baño como nauseabundo e intenté ir a vomitar, y cuando vomité café. Y yo, Caray. ¿qué proteína me tomé o qué sería? ¿O sería la pastilla roja que me tomé o esto? Y empezaba La yo comida como, pasada. y yo empezaba, no, porque yo no como nada que sea de ese color. O sea, era lo que yo estaba tratando de relacionar. Lo único era una proteína de chocolate que me había tomado, pero no. Entonces fue una y fue la siguiente, y la siguiente, y ya la siguiente salía era rojo, y yo, miércoles, aquí está pasando algo. Sí, claro. Y ya cuando empecé a sentirme fue como débil, y yo, pero algo pasa. Ujú. Entonces ya, de hecho ese día estaban en una celebración por allá en la familia, Caray. y yo llamé a mi hermana y le dije, no me siento bien, estoy acá en su casa solo. Entonces, de hecho llamé hasta a mi hijo, a la mamá de mi hijo, y le dije, mire, estábamos como peleando o algo Sí, así, sí. mire, pasa algo, no sé qué pase, pero quería avisarle, no sé qué. Claro, se pusieron a hablar con mi hermana, llamaron un rescue, Ok. ahí estaba mi sobrino. Llegué al hospital, me empezaron a analizar. Cuando vieron que había una hemorragia de vías digestivas superiores, así quedó el diagnóstico. Ujú. Y me tomaron hemoglobina, y yo con 126 kilos tenía una hemoglobina en 5. Ok. Y me dijo el médico, yo no sé usted cómo está consciente, porque era una persona grande, pesada y con una hemoglobina muy baja. Apenas él vio los resultados de la hemoglobina, y en un momento estaba mi hermana enfrente de mí y me dijo, usted está muy blanco. Yo le dije, no, tranquila, ¿qué pasa? Y ya fui y llamó a los médicos, y de verdad estaba muy blanco. Muy blanco. O sea, así. Entonces llegó código, no sé qué, hice más, y 2 en cada brazo, me canalizaron. Pero me usted no se metieron sentía... yo todo el tiempo estaba consciente. Y fue el detonante de muchas sensaciones de miedo, de susto, de cosas que solo entiende uno cuando está en ese nivel, porque, vuelvo y digo, yo vivía para eso. Sí. Yo estaba entrenando, preparándome, no hacía ciertas cosas, vivía en Medellín solo Era para su vida eso. eso. Ujú. Y verme en esa condición, dije, no, todo lo que he gastado, porque yo ya tenía pago vuelos, yo viajaba donde Denis a competir, viajaba donde Denis a hacer la precompetencia para viajar a New York, A New York en este caso. Ok. y hacer el show. Cuando hospitalizado y todo el mundo, Denis por teléfono, ¿qué pasó? Le dije, no sé, simplemente, pero yo voy a estar bien, eso se lo soluciona, yo sigo, no hay lío. Ujú. No, yo tengo que saber, yo tengo que mirar, tengo que averiguar. Y yo, no hay lío, tranquilo, yo voy a estar bien. Pasaron 4 días, y en esos 4 días perdí casi 10 kilos, Caray. porque estuve quieto. Y yo venía en todo y como fue una situación estomacal, no me dejaron comer nada. Yo me moría de hambre. Me estaba muriendo de hambre. Yo le decía a mamá, Y en ese mi mamá iba y punto, todo, mamá, tráigame algo, quiero comer. O sea, eso era un buen síntoma. Ajá, de sí, comer. no, sí, sí. Pero me hicieron todos los exámenes que pudieran hacer en ese caso. Me hicieron 2 o 3 endoscopias, me hicieron DEXA-scan, me hicieron un sinfín Todo completo. de cosas, y no encontraban la causa. Simplemente hemorragia de vías digestivas superiores. Solo se Y quedó como en yo eso. utilizaba aspirina baby, hacía ciertas cosas con el fin de lo que se hace en la preparación. Sí, sí, todos conocemos. Entonces, eso empeoró cierta situación, porque yo no me di cuenta a qué horas perdí tanta sangre, porque para que la hemoglobina esté en 5 o menos de 5 de una persona tan grande, y es muy, muy complejo. Como, sí. Me tuvieron que hacer una transfusión, me pusieron una unidad de sangre, y empezaron a infundirme líquidos y eso. Me chuzaban por todo lado cada 2 horas para verificar cómo estaba la hemoglobina. Hasta que por fin regularon la hemoglobina, me subió un poco. Pero estuvo todo ese tiempo en el hospital. 4 días. Los 4 días en el hospital. 4 ok. días en el hospital. Al 4.º día yo tenía el vuelo para Phoenix, Fuck.
El jueves yo no cancelé el vuelo. No. No, yo no cancelé el vuelo para Phoenix Ok. porque mi idea todavía era competir. O sea, La cabeza de un yo fisiculturista decía, y no, de yo un no puedo atleta. renunciar, yo no puedo renunciar, yo Sí, voy a sí, sí. hacerlo, yo voy a intentarlo. Yo empecé a comer Hasta un el final. poquito, llegué a donde Denis me vio, me dijo, no, pues ya no tienes la forma que tenías hace unas semanas. Son 8 kilos menos. ¿Qué te puedo hacer? Come. Come y miremos si recuperas algo del peso y cómo te ves. Y empiezo yo a comer. Y pavo, y arroz, y pavo, y arroz. Y como, claro, ese sangrado y todo eso, se me inflaba el estómago, yo había perdido flora intestinal, había perdido microbiota, un poco de cosas. Pero aún así yo comía y yo iba y él me hacía los chequeos y yo posaba y sí, sigues mejorando, pero vamos. Entonces, cuando ya llegó el día de decidir, él me dijo, bueno, recuperaste 6 kilos de todo lo que perdiste en esa situación. Tú te ves bien y te puedes ver mejor si haces esto, esto y esto. Pero a mí nadie me asegura que cuando bajemos el agua y empiece a secarse, su estómago va a responder. No, es que usted no tiene un diagnóstico claro, no sabemos qué pasó. O que o que vamos a usar, va a botar agua, o que vamos a usar a cargar con más comida. No había nada claro con respecto a lo que podía pasar. Entonces me dijo algo que nunca se me va a olvidar. A ver. Me dijo, yo prefiero tener un amigo vivo a un atleta muerto. Y se metió ya en una parte que para mí es innegociable, me dice, ¿y usted es papá? Qué fuerte, Y sí. usted tiene un hijo. Entonces, campeonatos hay muchos. ¿Y qué ganas en ese campeonato? Entonces, quédate acá, en mi casa, estemos acá unos días, recupérese, coma, siga su dieta. Yo tengo mi campeonato en 3 semanas. Haces un guest poster aquí, miramos qué show sigue, llegas a Colombia, te haces todos los exámenes que tengas que hacerte y miramos cómo sigue. Me quedé ahí, no competí. Estuve 2, 3 semanas más, haciendo dieta, todo normal, como si fuera a competir. Llegó el show de él, hice el guest poster, me veía espectacular. Y ya desde ahí, más que decir, es que me voy a proyectar a un show, no, o sea, yo ya iba con el miedito, con la Sí, sí. cosa, claro, estuve 4 días, el médico me dijo, no es normal, no es sano, hay una falla, puede llegar a una falla sistémica con una hemoglobina tan baja. No Yo le regulé daban todo. el visto bueno. Entonces Denis me dijo, no, pues esperemos, si hay otro show en no sé cuándo, no sé qué, pero yo me olvidé de los shows, tenía en esos días, tuve una invitación a México, tenía una persona que entrenaba Ok. en México, fui a una ciudad que se llama Iguala a la Independencia, en Guerrero. Guerrero. Allá hice una exhibición, hice un seminario y ya después llegué a Colombia, hice también un par de seminarios en Bogotá y todo eso, pero desde ahí todo el contexto de esas frases de no pain, no gain, Sí, sí. empezaron a menguar un poco en mi cabeza. Ya después entonces, eso fue el 2019. Ok. Preparé a algunas personas para el 2020 Mr. Olympia en Colombia, amateur. Fue un buen año para los atletas que preparé, les fue bien. Pero en febrero empezó la pandemia. Y ese fue un año, no sé cómo lo vivieron en otros lugares, pero en el contexto del fisicoculturismo Si colombiano, no que al 90% más la pasó mal. la pasé muy mal, mentalmente estuve muy mal, yo vivía, y ahí en nuestros países llegó un punto en que usted iba a salir de su casa o de un apartamento y había una patrulla de afuera y si usted no argumentaba para dónde iba, no lo dejaban salir. Caray. Entonces, como presos, yo estuve un tiempo así y me estaba dando duro eso hasta que llamé a unos muchachos que tienen un gimnasio en Colombia, Beerfit, Ok. la familia Lobo, y me salvaron la vida, porque mentalmente no estaba bien tampoco. Mucha gente no habla de eso, mucha gente no habla de la emocionalidad, mucha gente no habla, solo habla de los hierros, solo habla del poder mental, solo habla de la motivación y no habla de que la vulnerabilidad del ser humano y del culturista es muy grande, porque tiene una idea de poder y tiene una idea de fuerza
que se ve limitada cuando se enfrenta a la realidad. Y Totalmente. esa realidad para mí fue muy abrumadora, la de la pandemia, la de estar encerrado, la de no dormir, la de levantarse y no saber qué hora son y qué día es, y no fue 1 ni 2 días, fueron meses. Entonces cuando yo hablé con ellos y me dijeron, no, profe, mira, aquí están las llaves del gimnasio, venga, no, eso fue, Lo salvaron. resulta que yo como tenía una empresa en Colombia, y tengo una empresa en Colombia que es encargada de alimentos en polvo, Ok. yo tenía yo tenía la autorización de poder moverme, pero yo no sabía. Entonces yo me cogía mi carro y como ya sabía que podía mostrar Sí. un permiso, iba, recogía a un amigo, o mi amigo venía, Saulo, nos metíamos a ese gimnasio, poníamos música, nos poníamos a entrenar, tomábamos proteína, no, mejor dicho. Eso me salvó un poco. Qué bueno, sí. Después de ciertas situaciones en Colombia también, y la pandemia y eso y lo otro, no sentía como cierta comodidad y dije en mi cabeza, yo lo que necesito es irme, yo me voy a ir del país y voy a cambiar mi discurso y voy a volver a competir porque eso es lo que me gusta y el epicentro de la industria es Estados Unidos, Ajá. allá está mi hermana, puedo empezar allá, esto, papá, hice un esquema en mi cabeza y me vine para Estados Unidos, me vine el noviembre del 2020. 20 todo. Ok. Y Acabando la pandemia. Acabando la pandemia. Apenas abrieron los aeropuertos, Ajá. Sí. apenas los abrieron, yo me vine. Llegué acá en noviembre, empecé a trabajar en construcción con mi hermana. Ella me decía, usted, pero no, es que yo sé trabajar y no me voy a venir a gastar la plata que me Exacto, puse a trabajar sí. con No, ella. sí. Después me fui a seguridad en la noche, empecé a conseguir ciertos contactos, entonces ya empecé a buscar acá a un amigo, quien recuerdo mucho, acá, Buba, ya no está, Ok. pero me trajo y me hablaba y me decía, no, usted puede, vamos, poco a poco, me trajo acá, me presentó, empecé a hablar, empecé a trabajar acá, y desde ahí ya llevo casi 4 años trabajando en Elevation. Ok. De una u otra forma, en el contexto del culturismo sudamericano hice un nombre, Sí, hice sí. También vamos hice a tocar ese punto. un goodwill, digámoslo así, de quién era, quién he sido. Se crea también mi perfil es pedagógico, yo estudié licenciatura en educación básica, entonces el rol de enseñar, de explicar se me dio, porque yo trabajaba en Colombia como asesor, entrenador, pero no personalizado, a pesar de que estoy certificado como entrenador, no era mi día a día. Ok. Mi día a día era, soy el dueño de la empresa, voy y miro en la oficina cómo está, recojo a mi hijo, voy al gimnasio 2 veces al día, esa era mi vida ya. Pero cambió. Entonces, ese cambio al que yo me enfrenté cuando me vine acá, ese cambio me limitó mucho el hecho de decir, es que ahora voy a trabajar, voy a hacer el dinero para vivir acá y aparte de eso me voy a preparar. Sé que hay muchas personas que lo hacen, pero en mi caso, como venía de un estilo de vida diferente, Sí. de verlo diferente, de modularlo y organizarlo diferente, no se me dio de la mejor manera. ¿No? Y siempre un cambio más de país, o sea, pesa. Entonces, no es fácil. este año cumplo 5 años acá, no he podido competir, he intentado empezar una nueva preparación muchas veces, pero cada día llegan a mí más reflexiones respecto a la realidad del culturismo actual, Sí. a la cantidad de locuras que hay que hacer para verse de cierta manera, a la facilidad y a la versatilidad de cierta información, a la llegada de físicos monstruosos actualmente, a muchachos con 20, 25 años en unas proporciones que no se habían visto jamás. A pesar de que el old school tiene mucho que rescatar, pienso que sí hay una cultura del a costa de lo que sea. Y hay un sinfín de personas haciendo locuras. Y entonces cuando pienso que quiero volver y de una u otra forma llega a mi cabeza la necesidad de hacer locuras para verme bien, se me calman las ganas. Y creo que ya ahorita, por lo que ha vivido, por la edad, la experiencia, o sea, y es papá. Empieza uno a también. ver las cosas de una manera distinta. Exacto. Y no solo eso, sino es la euforia y la reflexión de esas decisiones la que lo hace a uno lo que lo hace a uno pensar y darse cuenta que a veces es más una cuestión de egos. Porque en realidad usted se pone a pensar cuántas personas viven del fisicoculturismo y son muy pocas. ¿Contadas? Son muy pocas y lo decía un culturista en un seminario que estuve hace muchos años. Branch Warren estuvo en Colombia y decía,
dejen de meterse en la cabeza el cuento de estrellitas y de figuras de... porque solo 5 personas viven del culturismo. Sí. Por ahí el top 3 y todos los organizadores y sponsors. De resto, el culturismo es una pasión, es un estilo de vida, pero es un negocio. Sí, es un negocio, o sea, hay que verlo así y hay gente, la gente que lo ve así, la gente que lo aprovecha de esa manera, le saca provecho y la gente que no. Entonces... es un deporte muy ingrato, también se puede decir. Sí, no, vuelvo y digo, para todo hay posibilidades de crecer o de evolucionar o de quedarse, pero es la actitud suya, la forma en que lo ve, la forma en que lo vive. No comparto el hecho de, como yo viví en algún momento, yo me gastaba dinero para prepararme. Yo me gastaba mucho dinero para viajar a otro país, a representar a mi país, a competir mucho. Y quizás dinero que no contaba con él, No, ¿verdad? exacto, que pagando tarjetas y cosas que no lo tenía, porque es diferente cuando usted tiene dinero en sus bolsillos y no importa porque lo tiene. Pero eso no lo ven las personas. Y hay gente que lo está haciendo en ese momento sin ningún tipo de medida, de restricción, de proyección. Yo lo hice así, bueno, yo no sé qué va a pasar. Me paró el hecho del susto que tuve. Pero, Sí, pero no sé cómo hubiera seguido mi vida o no sé en qué hubiera parado. Y igual fíjese, les digo, no se trata de reprochar, le debo todo al culturismo, Sí, amo sí. mi deporte, hay que estar agradecidos. estoy agradecido con él, pero si hubiese podido conocer muchas cosas de las que conozco hoy, si hubiese tenido acceso a otras, o de pronto haberme hecho profesional aquí en este país con las posibilidades tecnológicas de dinero y de disponibilidad de muchos recursos que no tuve como cuando me hice pro en mi país, las cosas serían diferentes, porque soy una persona que, como le acabé de resumir, mi carrera fue rápida, la evolución mía fue rápida, y si hubiera tenido los recursos, la guía antes, pienso que estaría en otro nivel. Pero las cosas se dieron de la manera que se dieron y me enseñaron muchas cosas, que es lo que en un momento específico trato yo hoy día, no como retirado, porque en realidad no he oficializado mi retiro, pero sí como un culturista reflexivo trato de explicarle a la gente que va más allá, que es más que gastarse todos los días la plata en suplementos o en un medicamento o en un... va más allá, tiene que ir más allá, no puede quedarse en eso. Sí. Pero como usted lo menciona, fue corta su carrera, sí, digamos que sí, pero vivió mucho dentro de esa... O sea, me ha contado, o sea, no vamos a tocar muchos temas ahorita, pero la vivió mucho, intensamente. O sea, totalmente, o sea... De hecho, me hice muy amigo de Dennis, entonces yo fui una de las personas que estuve en un cumpleaños de Dennis y estaba yo sentado en una mesa y estaba aquí Dennis Wolf, aquí estaba Big Ramy, allá estaba Víctor Martínez, allá estaba Dennis y yo decía, pero eso solo se ve en las revistas y yo estoy aquí. Y yo estoy aquí y lo disfruté y lo disfruto, sigo en comunicación con Dennis, es un muy buen amigo mío, conocí muchas personas y repito, más el legado que puede uno tener es compartir con las personas desde la experiencia, pero que las personas tengan una posición equilibrada. Ajá. Que empiecen a ver las cosas como, ok, como la realidad, como métale, es. Prepárese, pero proyéctese, ahorre, cree una marca personal, una imagen, hágale dinero, sáquele cuento a las redes, eso, lo otro. Porque hay mucha gente como nosotros que no conocíamos eso y que cuando llegó, como vivimos o nos desenvolvimos fue en esa transición, no hemos encajado. Yo todavía no he encajado con el tema redes, porque vuelvo y digo, pues yo en medio de lo que viví no crecí con eso. Hay otras generaciones que están más versátiles hoy día. Hoy en día... Pero sí, la proyección, el direccionamiento de su carrera, el monitorear de manera muy puntual su salud es vital, es vital. Yo afortunadamente, yo no estoy mal, tengo dolores, tengo cosas como cualquier otra persona, pero veo gente que, hay amigos que se han muerto, hay gente que conozco que ya no está, hay gente que simplemente a costa de lo que sea, pienso en eso como una reflexión. Sí. Y también para la gente que nos está viendo, que muchos quizás no llegan o no comprenden que también hay un stop en todo, o sea, no hay que ir a fondo, hay que ser conscientes, hay que saber hasta dónde y hasta dónde podemos llegar. Tal cual. Lo que pasa es que
el culturismo es un deporte de egos y difícilmente cuando usted está en una posición en que no le duele nada, en que todo le trabaja, en que está ganando shows, usted no piensa en eso. Pero sí es la invitación a ser un poco equilibrados, sensatos y a pensar un poquito a la hora de ir construyendo esa imagen y esa carrera. Totalmente, totalmente. Ahora nos pasamos a otros puntos, ¿vale? Un poco más personales, o sea, para que la gente también sepa un poco. ¿Quién es Big José fuera de este ambiente? O sea, fuera del culturismo, fuera del entorno en que vivimos. ¿Quién es? Bueno, no sé, o sea, Vijos es una persona supremamente empática, ¿Me consta? preocupado por la evolución de su familia, papá, no presente porque no estoy con mi hijo, pero trato de que no pase ningún tipo de situación incómoda, estoy presente en muchos otros aspectos. Siempre al pendiente. Es muy poco lo que puedo decir, trabajador, metido en el cuento, luchando con muchas cosas, Sí. con muchos cambios en mi personalidad. Okay. No crea, a mí esa segunda adolescencia después de los 40 me ha afectado bastante en el sentido de me cuestiono mucho, estoy pensando, estoy reorganizando ideas, con miras a que la gente tenga una posición equilibrada no solo de la vida, sino del deporte. Equilibrio. Sí, sí, sí. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho ayudar, me gusta mucho ayudar a la gente. Tal vez hay personas que no lo perciban así. Pero se ve, Pero se ve. quiero que mi posición, quiero que mi evolución, quiero que lo que he vivido a la gente le llegue y le ayude en algo. No me gustaría verme como una persona, nunca lo he sido, ni polémica, ni desagradecida, ni mucho menos. Pero pienso que desde el punto de vista que usted esté, en el momento en que usted se convierte en una figura iconográfica o que hay personas en su país, en su región o que lo conocen por algo que usted ha hecho, le saquen algo bueno a su legado. Cuando lo mencionen, cuando hablen de usted, me gustaría eso. Y yo creo que en cierta medida trabajo por eso, por legar, por explicar un poco, por contextualizar, que es todo lo que he tratado de hacer en la reflexión y en el resumen de lo que ha sido mi carrera. Sí, y lo ha hecho, o sea, yo créame, con lo poco que lo conozco y sé del entorno que lo rodea, etcétera, créame que sí ha hecho un buen hombre y la mayoría de personas lo conocen como una persona de bien y al final eso es lo importante, créame. No me gusta el bochinche, no me gusta la pelea, no me gusta el Sí. drama. Le huyo a eso. La mayoría, igual. ¿Y qué cosas lo hacen sentir pleno más allá del éxito físico o de su éxito laboral o empresarial en este caso? Bueno, yo digo que ese éxito empresarial sigo buscándolo. Okay. Me hace sentir pleno influir en el cambio de vida de las personas. Me hace sentir pleno lo que le acabo de decir, el ver que de toda esta reflexión puede haber alguien que decide tomar acción y ver las cosas de otra manera o cambiar su rumbo, llevar a una persona de cero a ganarse una competencia, a cambiar el concepto que tienen de sí mismo, a mejorar su autoestima. Me gusta mucho ayudar, me gusta mucho ver bien a mi familia. Servir. Ajá. Creo que uno empieza por su núcleo, ¿no? Entonces sí. Me gusta mucho ver la felicidad de la gente que puede tener comodidad en las acciones que usted ejerce a favor de ellos. Okay. Siempre he buscado el bienestar de mi familia, siempre, y eso me llena. Ok, gracias, Coach, gracias. ¿Y qué fue lo que tuvo que soltar para estar donde está hoy? Hasta que está en Miami, Elevation, con todo lo vivido, o sea, sí. ¿Qué soltó? En serio que usted tiene que direccionar el podcast hacia... Le va a ir bien, le va a ir bien. La dinámica en realidad gira en torno a reflexiones que he tenido desde que estoy acá.
si bien es cierto, habían muchas cosas que me estaban frenando en Colombia. Ok, Algo que aún es motivo de reflexión es mi hijo. ok, No vivir con mi hijo, no estar el tiempo que quiero pasar con mi hijo. Mi hijo está creciendo, está en proceso de adolescencia y hay muchas cosas que él no entiende de las razones por las cuales yo me vine para acá. Eh, pero soltar esa parte de mi hijo, de qué pensaría el discurso de que yo simplemente dejara todo y me viniera para acá, eso fue duro. ¿Y que ha valido la pena? Ha valido la pena, porque totalmente. tal vez no estoy en la posición atlética deportiva que soñé que era lo que venía a hacer, pero creo que he crecido como persona, como ser humano, vivo diferente, estoy en una posición para poder seguir ayudando a mi hijo. Ok, Y en esa construcción estamos, en ese proceso evolutivo que es constante, que es diario, que es cotidiano. Pero sí, para mí el decir que iba a estar lejos de mi hijo fue lo más duro, de, sí, de me soltar imagino. o de tomar esa decisión de no voy a estar cerca de él, pero tengo que hacerlo. Totalmente. Y se lo digo, o sea, yo como hijo con mis padres, al principio no entendemos muchas cosas, o sea, pero ya conforme uno va agarrando madurez, ya reflexiona mejor, ya sabe, por eso mi papá me dijo eso en ese momento o actuó así en ese momento y lo reconoce, va a ver, al final eso es ley de la vida, Sí, tal totalmente. cual. Trato de entenderlo, porque igualmente él tiene sus respuestas, son sus sensaciones, es lo que está viviendo en Sí, este momento. Pueden no ser lo más cómodo para mí, pero trato de entenderlo y de estar ahí. Es lo único que puedo hacer, estar ahí para él, estar ahí las veces que sea necesario. Pero muchas de las cosas que vivo, que proyecto, que quiero hacer, están relacionadas con él, básicamente con él. ok, perfecto. Gracias, coach, por esa respuesta. Ya para ir cerrando, estas tres preguntas las estoy tratando de hacer a todos los invitados. La primera, si pudiera hablar con el Big José de hace 15 o 20 años, que está empezando, ¿qué le diría? ¿Habría, hay algo de que se arrepentiría o algo que diría, mira, haz esto o no cambiaría definitivamente nada? No, en realidad yo pienso que sí tendría una conversación con ese Big José Ajá, de ese tiempo, pero no para que cambiara nada, ok, sino para que mirara cosas con un poquito más de tacto, con un poquito más de trascendencia, con un poquito más de empatía, porque uno muchas veces es muy visceral, uno sí, muchas veces es muy, muy de ego, muy reactivo y no piensa mucho en la consecuencia de muchas acciones en la vida. Y hablo no solo del deporte, no, en general, sí, hablo de la vida, hablo de decisiones en muchos aspectos. Pero en realidad pienso que las cosas se han dado de la manera que son, que han evolucionado de la manera que han debido evolucionar, porque desafortunadamente o afortunadamente las herramientas que teníamos en ese momento fueron las que nos trajeron hacia acá. totalmente, sí. No hay forma de decir es que voy y vuelvo y rectifico. Entonces sí, pienso que sí sería un poquito más reflexivo antes de tomar ciertas decisiones, pero en general le doy gracias a Dios de mantenerme vivo y cuerdo Ujú, para poder seguir apuntándole a algo, porque uno vive así. Hoy le apunto a esto, mañana a esto, y en esa constante dinámica se la pasa. Pienso que cuando esa dinámica se pierde, entonces se pierde sentido de muchas cosas, de muchas cosas fortuitas que en un momento específico llenan, gustan. totalmente, sí. Entonces, ahí estamos. Ok, gracias, coach. Y hoy en día, para usted, ¿qué significa el éxito? ¿Qué es para usted el éxito? ¿Cómo, sí, Bueno, su respuesta, su definición del éxito? yo pienso, yo pienso que más allá
de la capacidad que tenga una persona de conseguir cosas o títulos o campeonatos o dinero. Está en la capacidad que tiene para enfrentarse a la vida, a las decisiones y a la búsqueda de ese confort. No de ese confort de comodidad, sino de disfrutar un amanecer, de disfrutar caminar, de disfrutar poder hablar, de disfrutar poder tener una conversación. Totalmente. Sin que su conciencia o su cuerpo o su mente o lo que sea lo afecten. Pienso que el éxito es ese, que el éxito es llegar a un punto de la vida en que usted tiene la serenidad de respirar, de salir, de caminar, de estar en paz con muchas cosas. Y eso obviamente va a enlazar muchas cosas, tener la disponibilidad económica de poderlo hacer, porque hay muchas cosas que desafortunadamente están ligadas a tener una disponibilidad económica. Pero pienso que cuando usted está en esa condición de evolución mental, física, espiritual, emocional y hasta económica, es que usted en esa abundancia es una persona exitosa, en la medida que vive tranquilo y que no lo intranquilizan otras cosas, una persona, una palabra, un conductor imprudente, todo eso pienso que es llegar a ser una persona exitosa, la capacidad que tenga de enfrentarse con serenidad y con gozo a muchas otras cosas. Hay muchas cosas que limitan ese gozo. No sé, cada persona luchará cada día con ellas. Sí, yo personalmente tengo las mías. Y todos los días me levanto y digo, no, hoy es otro día, respiro, mi café, mis cosas, trato de organizar, que en el transcurso del día, por X o Y situación, se desvirtúen, cambien de sentido, no lo manejé de la misma manera, estoy en el camino y pienso que eso se trata, pero pienso que ese éxito está más por esa serenidad y esa tranquilidad de vivir, porque es que esto es corto. Yo hace muy poco tiempo mis inquietudes eran que no se me pinchara la bicicleta para poder moverme de un lado a otro. Ahora son otras, un poco más costosas, pero ahí estamos. Y cada etapa y cada momento en la vida tiene eso, esas inquietudes, pero también tienen esas posibilidades de aprender y de buscarle el sentido, la magia, la chispa, el disfrute de las cosas. Me gustó esa definición, me gustó, Cobos. Ahora, las últimas dos. ¿Ve un posible regreso? Esta es totalmente para usted. ¿Ve un posible regreso a la tarima? De aquí a los años que sea. Yo no le he dicho no, porque yo amo el culturismo, porque a mí me gusta la transformación que puede dar mi cuerpo. Pero veo y soy realista y me doy cuenta de mi físico, de mi salud, de mis años. Yo ya no soy un pelado, ya no funciono igual, ya no respondo igual. Y no me gusta ser mediocre, nunca lo fui, nunca me vi en una posición de, uy, no, bajen lo que está haciendo el oso, no, y no quiero que pase, ¿me entiendes? Entonces, yo me puedo preparar, yo puedo hacer un esfuerzo y verme bien y verme rayado en este espejo, pero ir a pararme ahorita con la cantidad de mutantes que están llegando es otra cosa. Entonces, esa es una pregunta sin respuesta, porque en realidad ni siquiera la tengo. No he renunciado, repito, amo el culturismo, he visto mi cuerpo cambiar mucho en muy poco tiempo, pero estoy consciente, tengo los pies en la tierra y si hay cosas que puedo solucionar más de mi cabeza y de mi proyección, de todo lo que estamos hablando, de esa serenidad, de esa paz, de ese gozo en todo, pienso que sí podría haber un Big José de nuevo en una tarima, en un máster, en una cosa así. Ándale, se tiene esa opción. Pero pienso que el culturismo tiene que tener esa evolución, y la evolución también, en la evolución es necesario la ubicación espacio-temporal de la gente. Yo no puedo seguir diciendo que es que voy a ir a acabar con todo el mundo, de arrasar, y no, o sea, hay que ser conscientes y téngalo por seguro que si yo hago un poco de locuras, yo puedo volverme un mutante o hacer mil cosas. ¿Pero para qué? ¿A qué costo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿A qué costo? ¿Ya para qué? O sea, ¿para qué? Sí. ¿Entiendes? Entonces es eso, es el costo-beneficio, gozárselo, disfrutarlo, sí. Entonces esa pregunta queda como... Al aire. Como ahí, no al aire, pero sí quiere dejar claro eso.
Está bien, ojalá, ojalá que sí, ojalá y sí. Y sus planes a futuro, ahorita sé que tiene su marca, como entrenador, como preparador, ¿cuáles son sus planes a futuro? Dejando afuera lo del atleta. Bueno, mis planes a futuro son estandarizar nuevamente o posicionar nuevamente a mi marca J Pro Suplementos en el mercado colombiano, porque es donde se desenvuelve, darle el plus que tiene, porque desafortunadamente durante mucho tiempo ha existido, pero no he podido dar a conocer ese plus, que desafortunadamente la industria tiene un sinfín de baches en la formulación, en la forma de vender, en el marketing que utilizan, que les funcionan, pero lo que quiero es mostrarle a la gente que desde la perspectiva de ser un atleta y de ser una persona honesta con esas fórmulas, sí, puede tener uno muchos cambios. Esa es la dinámica en la que he construido la marca ya tiene más de 10 años. Okay. Se ha mantenido, Estoy con el tema de J, estoy con el tema de... quiero tener a mi hijo acá. Okay. Vamos a ver si es posible, aunque hay ciertas cosas que hay que analizar primero, pero me gustaría tener a mi hijo acá y seguir en el proceso de fundamentarme, prepararme, seguir estudiando, seguir consolidándome como entrenador para ofrecerle a la gente un mejor servicio, una calidad en el trabajo que hago. Impartir seminarios también. Seguir en el proceso de pedagogo. Sí, que al final nunca se va, nunca se sale. Me gusta mucho, repito, mi perfil es de licenciatura, entonces me gusta mucho esa parte de poder despejar en las personas dudas, de que vean las cosas de una manera un poco más sencilla, pero a la vez más equilibrada, porque hay muchas personas que en realidad hay mucha escasez de conocimiento en muchos lugares. Uno ve en el gimnasio gente haciendo cosas y gente que tiene muchos años y gente que tiene mucha experiencia, pero aún así luchan con la actualización, luchan con sus conceptos, no son capaces de aceptar una situación específica porque no son capaces, simplemente no tienen la capacidad de aceptarlo. Y más en nuestros países, o sea, en nuestros países de Usted puede ver una persona haciendo mal un ejercicio y usted le dice, hey, mira, puedes hacerlo de esta manera porque te va a servir de... Ok, y siguen haciendo lo mismo. Y vuelvo y digo, y la intención de uno ni siquiera es ganar nada, sino beneficiar a las personas para que no se vayan a lesionar o lo que sea. Claro. Pero es más de la cultura latina, tal vez. Hispana. Sí, totalmente. Pero entonces posicionar su marca y seguir evolucionando como... Sí, y volver a la forma física. He estado luchando contra los tiempos, contra el tedio de la rutina. Repito, hay muchas personas que no le prestan atención eso es algo de lo que no se habla mucho y podría ser un tema con algún psicólogo invitado y ojalá entrenara. Gracias. De la salud mental. Y la salud mental es más que ser esa persona que da consejos de positivismo tóxico y sé feliz y todo es amor y paz y aparece un paisaje allá con cascadas y no, la salud mental. La realidad. Gira en torno a tener en cuenta de dónde viene usted, cuáles fueron los antecedentes sobre los cuales se fundamentó su crianza, cuáles fueron las herramientas que tuvo para desarrollarse como persona en pareja, en el trabajo, en la carrera. Y desafortunadamente la no planificación familiar o la disfuncionalidad tan común hoy día en la construcción de una familia hace que existan muchos baches a ese respecto. Y hay muchas personas que durante mucho tiempo fuimos o seguimos siendo bruticos emocionalmente para muchas cosas, entonces no sabemos asimilar una pérdida o un no, o un abandono, o en fin, y eso contrastado con la figura de hombre grande, musculoso, soy el que mueve, de eso no se habla. Eso no te da espacio. Eso no puede tocar eso. ¿Cómo? Entonces la gente relaciona que uno es una persona que no siente o que no pasa por eso. Y desafortunadamente pasa mucho. Y ves tú culturistas en el prime de su carrera. He visto un par clasificados a la Olimpia, que es el sueño de todo atleta, suicidándose quitándose la vida, renunciando a sueños.
Entonces eso va más allá, y de eso se debería hablar. Y pienso que Y va a ser nunca, un tema, ¿eh? Va a ser nunca un es tema. tarde para uno poder hacer el análisis, hacer el balance y decir, bueno, Y nos reconocer. tiraron ajá. al mundo y eso es algo muy personal. Yo no estoy cuestionando mi mundo, ni mi familia, ni nada de eso, porque es que ellos me dieron lo que tenían. Y con lo que Claro. tenían me tiraron al mundo, como un animalito, como lo que sea, y yo he tenido que venirme formando y dándole, haciéndole la curva a un sinfín de cosas que cuando usted empieza a necesitarlas, se fue de su país, se enfrentó a otra situación, otra cultura, otro medio, otra cosa, usted empieza a necesitar herramientas emocionales para enfrentar cosas, pero no las tiene. Entonces empiezan algunas situaciones a... Por eso le digo que más que mi físico, para volver a una tarima necesito poner en línea la cabeza Lo y más las emociones. importante. Ajá. Sí, sí. Y de verdad que es grato poder tener espacios donde usted tiene la posibilidad de tocar temas así, de hablar. Hay muy pocas veces que he hablado de mí, de mi carrera, Sí. de lo que me ha pasado, y gracias por el espacio. No, gracias a usted. Le auguro Coach. muchos éxitos en su iniciativa. Muy pronto también yo voy a tener una muy parecida, pero más hablando de lo que le estamos hablando, ¿me entiendes? Sí. Porque hay muchas personas que dan por sentado esa parte y es vital Y les da- reconocer, y yo siempre lo he dicho y lo he definido como la humanización del concepto. Y más que nada, hay miedo al qué dirán. Coach. Exactamente. Ese es el miedo de que qué dirán o qué la gente va a pensar de mí si toco ese tema. Me van a ver más sensible, me van a decir, este es un maricón, esto. Y no, o sea, porque se tiene que tocar, o sea, Sí, claro. es primordial. O sea, es No, primordial. pienso que es un espacio necesario. Sí, necesario. Hay muchas personas hablando de superación personal, de coaching, pero en el fitness. Ajá, ¿Cómo sí, funciona? sí. Porque vuelvo y digo, yo estoy hablando de que estuve en un prime de mi físico, estuve compitiendo a nivel profesional y ahorita el contraste es que hay momentos en que tú ni siquiera quieres coger una pesa, en que estás en el gimnasio todo el día viendo los mismos escenarios, todo, y ahora me toca lo mismo. O sea, es una lucha Sí. constante, no es fácil, no es sencillo, no es como todo el mundo lo ve. Ay, pero usted está en el mejor gimnasio. Exacto. No, cuando no te da, cuando no tienes prendido el encendedor, simplemente no funciona. Y es algo que la gente debería analizar desde la perspectiva antes para que no le llegue a pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir espacios diferentes, buscar escenarios que me fortalezcan desde una perspectiva emocional. Información, si no hay miedo, si se tiene que ir con un psicólogo, se tiene que ir, o sea, No, hay diferentes tipos de ayudas. La evolución del ser Y humano muchas. gira en torno a eso, a hacer uso de las herramientas que él mismo va construyendo. Exacto. Obviamente no se trata de fragilizarnos, sino más bien de concienciarnos que es necesario, no de hacernos dependientes, pero sí hacernos visibles ante la situación, no negarla, Sí. no esconderse, no simplemente estar detrás del entonces voy a entrenar más duro porque quiero sacarme. Exacto. Que en algunas ocasiones lo hicimos porque pensábamos que era así. Sí, totalmente, sí. Pero todo eso Básicamente. se origina del miedo, o sea, es el miedo que se tiene pero ojalá, o sea, y es bueno, digo, platicarlo, Y es decirlo. o sea, sí es el miedo, pero es la no consecución Educación. de herramientas, la no educación, y la no inteligencia emocional. Inteligencia ¿Entiende? Vuelvo y emocional, digo, sí. uno comete muchos errores y no sabe cómo enfrentarse a la consecuencia de esos errores, y lo que se hace es hundir más en otros Sí, errores. sí, Entonces, es grato poder llegar a encontrar ese espacio donde se pueda hablar, se pueda buscar esos Totalmente. mecanismos de defensa y salir adelante con cada situación. Totalmente. Y me gustó esta última sección, creo que tocamos un tema muy... que no cualquiera se habla y es de suma importancia y se lo agradezco, Jorge. Se lo agradezco De mucho. eso se trata, las veces que sea necesario hablar de las cosas que sea y que podamos. Sí, totalmente. Y al final, pues, nos gusta esto, nos gusta este estilo de vida, pero también va de la mano con las emociones, mentalmente, o sea, no solo el no pain, no gain, como Exactamente. dicen. Yo sí ese no pain no gain lo saqué hace rato del porque, repito, yo lo trato, y en el contexto de la dialéctica que yo manejo es la humanización del concepto. Sí.
la humanización del culturista, la humanización de que siente, de que necesita apoyo, de que es un ser pensante. A veces relacionan, esos grandes son brutos, eso no piensan, ¿no? Entonces es toda una estigmatización que necesita ser replanteada y necesita ser replanteada con escenarios y espacios donde se argumente, donde vuelvo y digo, invitamos un médico que hable de las hormonas que se ven afectadas cuando usted está deprimido, cortisol y demás. El psicólogo hable de las zonas del cerebro que tienen se conectan, exacto, y todo eso gira en torno a la búsqueda de ese performance ideal, de ese desempeño apropiado, y se puede sacar algo interesante. Y de mucha ayuda para las personas, de mucha ayuda. Así mismo. Pues sin más, Coach José, pues le quiero agradecer de antemano, o sea, el darme su tiempo, el estar en este espacio, o sea, y en verdad se lo digo aquí ante pues la pantalla, ante los que nos están viendo, que la clase de persona que es usted, o sea, créame, el conocimiento que tiene, no cualquiera, o sea, no cualquiera, y no cualquiera te lo da con esa humanidad como usted la da. O sea, ahorita se los cuento, mi tarjeta SD no dio para más y yo ya estaba complicado, ya le iba a decir que se iba a cancelar, pero al final, vamos, te llevo al Target, compramos una y así de fácil, pero no cualquiera, o sea, y eso habla, esos pequeños detalles hablan de tú como persona y créame, Coach, se lo agradezco mucho, ¿eh? No, es con todo gusto. Se lo agradezco repito, mucho. Las personas, todos los que tengan el espacio necesario para apoyar las iniciativas de personas cuya mente es curiosa, cuya mente es dinámica, porque es lo único que muestra acá, quiere mostrar, quiere enseñar, quiere ir más allá. Apoyen, sigan, denle like, inscríbase, suscríbase al canal, estén pendientes de todo esto. Salen muchas cosas, hay conexiones, hay ideas. Mire, ya hablamos de psicología, del deporte, en fin. Bienvenida a Charlas de Hierro, a toda la dinámica del fitness en Latinoamérica, que es la primera comunidad. También hay que ponerle los subtítulos en inglés para que toda la gente sepa qué es lo que estamos hablando. Y muchos éxitos en esa iniciativa, campeón. Muchísimas gracias, Coach, y un placer, ¿va? Con todo gusto. Mi gente, nos vemos en el próximo episodio de Charlas de Hierro. Adiós.